que tenemos hoy, ¿eh? Súper bonito. Gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de poder salir, de movilizarnos un poco, de que estamos cambiando de fase, ya podemos quedar, vernos, movernos un poco, cambiar un poco de ambiente. Gracias a Dios por eso, una razón más por cual estar agradecidos. Alma, ¿tenés algo para compartirnos? Sí, buenos días familia, qué contenta estoy de estar con ustedes, de estar con mi hermana y en esta nueva temporada. Estamos viviendo un nuevo tiempo, una nueva experiencia, y dentro de la nueva experiencia el Señor quiere que aprendamos a confiar, a descansar en Él y a disfrutar de sus maravillas. Nos dice en Salmos 27, 13 y 14, nos dice el 13: pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Nos dice algo más: ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Y el Señor esta mañana nos está recordando que quiere que confiemos en Él a pesar de, aún con. Así que quiero que disfrutemos de este tiempo especial, de este domingo maravilloso que el Señor nos ha regalado, y en casa, donde quiera que nos estén viendo, pues abracémonos y acobijémonos en el Señor y sean bienvenidos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, este día, y te pedimos que por favor hables a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nos permitas disfrutar de ti, de tu amor, de tu presencia, y que disfrutemos de esa presencia de verdad maravillosa que solo en ti podemos encontrar, ese refugio. Queremos poner la vida de las familias que nos están viendo y del resto de la familia viva. En el nombre del Señor Jesús, amén. Has cambiado mi lamento en baile, me
levantarnos de nuestro sofá y quitarnos un poquito de la comodidad y movernos, activarnos con una de mis canciones favoritas, porque a ser honesta que es una de mis canciones favoritas, con Mi Amado Dios. Una vez más, Dios, una vez más, Dios, quiero adorar. Una vez más, Dios, una vez más, Dios, quiero alabar. Yo quiero darte, quiero entregarte todo lo que soy, para honrarte, para agradarte con mi corazón. Mereces mi mejor canción, mereces mi adoración. Mi amado Dios, yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, glorificaré tu nombre. Yo quiero darte, quiero entregarte todo lo que soy, para honrarte, para agradarte con mi corazón. Mereces mi mejor canción, mereces mi adoración. Mi amado Dios, yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, glorificaré tu nombre. Mi amado Dios, yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, glorificaré tu nombre. Yo quiero estar sin ti un día más de mis días, Señor. Quiero alabarte por los siglos de los siglos, Jesús. No quiero estar sin ti un día más de mis días, Señor. Quiero alabarte por los siglos de los siglos, Jesús. Mi amado Dios, yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, glorificaré tu nombre. Mi amado Dios, yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, glorificaré tu nombre. Mi amado, tu nombre. Mi amado, tu nombre. La Santa Cena, un momento especial, tomaremos del pan y el vino y un momento de recordar estos símbolos. Me gustaría que fuéramos a la palabra del Señor, la Biblia. Si queréis leer o si queréis escucharlo, igualmente está en Corintios, capítulo 11, y dice así: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado,
tomó pan en sus manos y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor vuestro. Haced esto en memoria de mí». Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que bebáis, hacedlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, proclamáis su muerte cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa». Ayer hubo una celebración de alfombras florales y entre ellas se hizo este tipo de dibujo que representa la uva para el vino y los cereales para el pan. Y recordando lo que hemos leído, el cuerpo y la sangre de Jesús, también se hizo una alfombra con este cordero derramando su sangre, que nos recuerda el testimonio de Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros ahora estamos celebrando la Cena del Señor, todos juntos con vosotros, recordando que Jesús dio su vida por nosotros para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Como decía Manel, tenemos estos símbolos, el pan y el vino, o tenemos ahora un momento de reflexión, dar gracias por ellos, también para que podáis prepararlo. Ahora daremos gracias por el pan. Señor, te damos gracias, Señor, porque este símbolo que recordamos, Señor, tu cuerpo, Señor, tu sacrificio, Señor, en la cruz, Señor, y qué bueno, Señor, que moriste allí, Señor, por nosotros, por nuestros pecados, Señor, y Señor, qué bendición, Señor, poder recordarlo, poder tenerlo presente, Señor, y este símbolo, Señor, que ahora tomaremos, Señor, que eso es lo único, Señor, que moriste y resucitaste, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Tomaremos del pan. Y vamos a participar también de la copa y vamos a darle gracias, Padre Celestial, por poder celebrar este acto. Lo hacemos en memoria de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y Señor Jesús, te damos las gracias que diste tu vida por nosotros en un acto de amor, en un acto de traer salvación a nuestras vidas, en un deseo de reconciliarnos con el Padre, en un deseo de volvernos al reino de los cielos. Y te damos las gracias porque tenemos esta experiencia real, que nos has perdonado todos nuestros pecados, nos has limpiado con tu sangre preciosa y te esperamos un día tu venida para estar siempre en tu presencia por toda la eternidad. Gracias. Amén. Amén. Pan y vino que recuerdan una unión fraternal, una unión de familias. Ahora, como sabéis, desde hace ya algunos domingos tenemos una reunión que es a través de vídeo, a través de digital, plataforma digital, pero tenemos esta unión que tenemos a distancia y, como decíamos, tenemos estos símbolos, pan y vino. Como el pan que hemos tomado nos recuerda que somos un mismo cuerpo y un mismo vínculo con el Señor. Que tengáis unos buenos días y bendiciones. Saludos. Amén. Miro a la cruz, hacia ella voy, su sufrir compartiré, de su obra cantaré, mi Salvador, en aquella cruz, demostró que Dios es justicia y amor. Por la cruz me llamó, tu
quebrantado por su amor. Inmerecida vida, Jesús me regaló, pues en aquella cruz de la muerte me libró, y por la eternidad a su lado estaré, y en un coro celestial de su gracia cantaré. Por la cruz me llamó dulcemente, me atrajo y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor. Por la cruz me llamó dulcemente, me atrajo y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor. Impresionante es tu amor. Me redimió y me mostró su fidelidad. Impresionante es tu amor. Me redimió y me mostró su fidelidad. Por la cruz me llamó dulcemente, me atrajo y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor. Por la cruz me llamó dulcemente, me atrajo y yo sin palabras me aproximo, quebrantado por su amor, por su amor, por su amor, por su amor, por su amor. Hola familia, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Bueno, estoy muy contento de poder volver a compartir con todos vosotros en esta serie de enseñanzas sobre el fruto del Espíritu. Como recordáis, estamos compartiendo la enseñanza en base a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo nos enseña que el fruto del Espíritu es amor y que este amor tiene 8 características muy especiales, que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y como ya hemos comentado, cada uno de nosotros tenemos algunas de estas características más trabajadas que algunas otras. Pero es importante que podamos repasar todas para que podamos identificar en cuáles hemos estado flojeando últimamente. Y en esta mañana nos toca hablar de la más cortita de todas, pero creo que puede ser una de las más importantes, ¿vale? Y estamos hablando de la fe. En el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, esta palabra que conocemos como fe, que al español está traducida como fe, la palabra es pistis. Pistis. Y digo esto porque esta misma palabra, pistis, no solamente se traduce como fe, sino que también se traduce como fidelidad. Y es muy interesante esto, que esta misma palabra sea tanto fe como fidelidad. De hecho, según qué versión de la Biblia estéis acostumbrados a leer, en este texto de Gálatas 5 no verás la palabra fe, sino que verás la palabra fidelidad. Por ejemplo, en Américas o en Nueva Traducción Viviente encuentras que
que la palabra, que en este texto de Gálatas no se habla de la fe, sino que se habla de la fidelidad. Y en realidad, si nos paramos a pensar un poquito, podemos llegar a la conclusión de que quizá la diferencia entre fe y fidelidad no es tanta, y son palabras que están muy, muy unidas. Coincidimos que tener fe en alguien o en algo es creer en esa persona o en esa cosa, aunque no lo estemos viendo, ¿eh? Según literalmente lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, habla de la fe, es un texto mítico, ya muy, muy conocido, y dice que la fe es la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y sigue explicando un poco más. A partir del versículo 3 dice que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Por la orden de Dios fue el universo formado. Y esa creación nosotros no la vimos. Pero por fe nosotros creemos que esto fue así. Pero el escritor a los Hebreos sigue hablando sobre la fe y sigue explicando y dando más ejemplos sobre qué es la fe. Y empieza a hablar sobre diferentes personajes del Antiguo Testamento. Habla de Abel, habla de Enoc, habla de Noé, y en el momento en el que llega a Abraham y a Sara, se detiene brevemente y empieza a explicar su historia. Y entonces empieza a explicar que ellos, ya siendo muy mayores, recibieron la promesa de Dios de que tendrían una descendencia más numerosa que la arena de la playa. Y fíjate qué cosa tan interesante, porque dice en el versículo 13, dice que todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y así es como la misma Biblia define la fe, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero la explicación sigue. Como digo, el autor a los Hebreos es muy explícito en esta definición y sigue con la explicación y dice en el versículo 17 que fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Dice que Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había prometido: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Es decir, la promesa que Dios le había dado a Abraham de que iba a tener una descendencia numerosa, Dios le había especificado que iba a ser a través de Isaac, y en un momento dado Dios le pide a Abraham que lo sacrifique, lo pone a prueba, y Abraham no duda. Abraham tiene fe en Dios. Nos dice también la carta a los Hebreos que el mismo Abraham pensaba que Dios era poderoso para poder resucitar a Isaac después de haberlo matado. Y aquí es donde quería llegar. La fe de Abraham no se queda en algo mental, no se queda en el mundo de las ideas, como diría Platón. Permíteme decírtelo de esta manera. La promesa de Dios que Abraham creía no era solamente espiritual, no era algo etéreo, no era algo sublime, no era algo elevado, no era algo abstracto. No. Abraham le dio forma, le puso patitas y esa fe empezó a caminar, esa creencia empezó a caminar y se empezó a hacer práctica. Abraham bajó su fe de lo elevado, de lo espiritual, de lo sublime y lo bajó a la tierra de los mortales y la hizo práctica. Abraham practicó su fe. Abraham es un ejemplo perfecto para llegar al punto donde quiero llegar. Es que la fe tiene que ser fiel. La fe tiene que ser fiel. Creo que cuando Dios diseñó la fe, cuando Dios estaba diseñando nuestra capacidad para creer en aquellas cosas que no podemos ver, Dios estaba pensando en una cualidad que fuera práctica, no en una cualidad abstracta ni etérea, sino una cualidad práctica. Y precisamente por eso creo que la fe y la fidelidad son dos caras de una misma moneda. La fe no tiene razón de ser sin la fidelidad. Y en palabras de Santiago, la fe sin obras está muerta. Así que me gustaría que pudiéramos hablar brevemente de esta fantástica cualidad que Dios diseñó y que Dios
puso en este listado, a través de Pablo, en este listado sobre el amor, una cualidad fantástica que tiene el amor, que es la fidelidad. Y nada, me gustaría dar brevemente tres ayudas prácticas. Ya sabéis que me gusta ser bastante práctico cuando comparto con vosotros. Tres ayudas prácticas para saber tener un amor fiel, para cómo ser fieles en nuestra vida. Pero para esto necesito que partamos de una misma base, que partamos de un fundamento en el que estemos entendiendo que partimos de ahí los dos, de un principio fundamental que nos ayudará a poder construir lo que quiero comentar en este ratito. Y sí que os pido que hagamos el ejercicio de tenerlo en mente todo el rato. Y es que el amor fiel, tiene que ser perseverante. Esto es una cualidad a la que no podemos renunciar. El amor fiel tiene que ser perseverante. Si tú quieres que el amor que practicas tanto con Dios como con las personas que te rodean, sea caracterizado por la fidelidad, que la fidelidad sea una característica del amor que tú compartes con los demás, es imprescindible que sea constante, que sea persistente, que no fluctúe, que no sea un vaivén, sino que sea un amor estable. No confundamos estable con estancado, porque no tiene nada que ver. La idea es que sea un amor que va avanzando, que se va moviendo, pero que se va moviendo hacia adelante, que va creciendo, que sea un amor que va creciendo. Y este principio me lleva precisamente a la primera característica del amor fiel que quiero compartir con vosotros, y es que el amor fiel se entrega a pesar de los errores. Un rasgo intrínseco, un rasgo propio de la fidelidad es que es una característica que se mantiene, ¿no? Como decíamos. La fidelidad por naturaleza no es una característica que se tiene a ratos. No soy fiel ahora y de aquí a un rato soy infiel. Cuando eres fiel, eres fiel. No sé si... Sé que estoy diciendo algo muy lógico, pero creo que se me entiende bastante bien. La fidelidad es algo constante. Y con esto no estoy diciendo que si fallamos a alguien o si le fallamos a Dios, de repente hemos dejado de ser fieles, ya somos infieles. Precisamente mostramos fidelidad cuando después de haber fallado, después de haber recibido, después de haber sido fallados por algún amigo, por algún familiar, seamos capaces de recomenzar. La fidelidad es interesante, que nos ayuda a empezar de cero, a volver a construir y no romper relaciones cuando fallamos o cuando nos fallan. Precisamente mostramos fidelidad cuando después de haber sido fallados o de fallar volvemos a recomenzar. Y es evidente que cuando alguien muy íntimo nos falla, volver a confiar en esa persona es algo muy complicado, es algo muy difícil porque nos duele, porque nos ha hecho daño y requiere un esfuerzo especial. Pero cuando eres capaz de realizar ese esfuerzo por alguien que te ha fallado o quieres realizar ese esfuerzo junto a otra persona a la que tú has fallado, estás demostrando que aunque tienes errores, porque eres humano, porque el pecado sigue afectando en nuestra naturaleza, aunque ya no seamos esclavos suyos, estás trabajando en una personalidad que ama con fidelidad. Y déjame ponerte un ejemplo, es un ejemplo bastante extremo, en una situación muy, muy, muy complicada, para ilustrar esta fidelidad de la que intento hablar. En el Antiguo Testamento encontramos explicada la vida de José. José era un chico que tenía un don de Dios para interpretar sueños. Muchos seguro que ya conoceréis la historia. Resulta que los hermanos de José no lo soportaban porque José era el hijo favorito de su padre, que era Jacob. Y Jacob mandaba a José a vigilar a sus hermanos más mayores mientras ellos se iban con los rebaños y a veces se alejaban demasiado. Y bueno, José iba y los vigilaba, entonces daba cuentas a su padre. Y en una ocasión en que José estaba precisamente vigilando a sus hermanos o intentando vigilarles, lo cogieron y lo vendieron como un esclavo a unos mercaderes que se iban hacia Egipto. Y allí José pasó gran parte de su vida. En Egipto José experimentó tanto los altos como los bajos, los más bajos de la vida. Desde ser esclavo a estar mucho tiempo en la cárcel
y finalmente acabar como número 2, como mano derecha del mismísimo faraón, que no estamos hablando de cosa pequeña. Varios años después de que José ya estaba en Egipto, se encadenaron 7 años de mucha abundancia en las cosechas, con 7 años de muchísima escasez. Y en ese momento de escasez, los hermanos de José se acercan a Egipto, sin saber que José siquiera estaba vivo, y probablemente algunos ya ni se acordaran de él. Y ellos van a Egipto a pedir ayuda, porque Egipto era la gran nación, la nación referente en aquel momento. Y ellos iban a pedir auxilio, a pedir comida, porque ya no podían más, llevaban años sin cosechar nada. Y fíjate cómo es la historia, que se encuentran que José es el que está gestionando todo el tema de los alimentos y de las ayudas a la gente que está viniendo de fuera. Y bueno, ya sabéis que la historia, después de varias idas y venidas, termina con una actitud muy, muy bestia por parte de José, y José perdona, es capaz de perdonar y de salvar la vida a sus hermanos y a toda su familia, ¿no? A muchísimas personas. Y esto a mí me produce alegría, pero asombro. Es algo increíble, porque José bien podría haber ignorado a sus hermanos. José podría haberle pedido a cualquier otro encargado de los alimentos que le estaban ayudando por allí, que fuera él quien se encargara de ellos cuando los vio llegar, como si fuera cualquier otra familia. Podría no haber tenido contacto con ellos nunca, o podría haberles atendido, no haberles dicho nada y sencillamente pasar. Pero José, en cambio, tuvo una actitud de amor fiel, y a pesar de que sus hermanos no lo fueron con él. Fijaos en las palabras que José les dijo a sus hermanos cuando finalmente ya se descubre como José, como ya finalmente, digamos, se quita la careta de egipcio y se muestra como José, como su hermano. Fijaos lo que les dijo. Dice: soy José, vuestro hermano, a quien vosotros vendisteis como esclavo a Egipto. Pero no os inquietéis ni os enfadéis con vosotros mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que vosotros, a fin de poder preservaros la vida. Lo natural, yo confieso que probablemente lo que hubiese hecho en la situación de José, y quizá muchos de vosotros os identifiquéis conmigo, con mi maldad, yo creo que hubiese evitado el tratar con ellos, creo que los hubiese ignorado, incluso si no me hubiese quedado otra que atenderles yo. Hubiese sido, y quizá les hubiese mostrado algo de rencor, les hubiese tratado mal, o incluso les hubiese negado la ayuda. Pero José demuestra que su vida estaba regida por el amor, y un amor fiel a su familia, a pesar de que ellos no fueron fieles con él. Como decía, este es un ejemplo extremo, porque la situación fue realmente terrible, y espero que nadie que esté viendo este vídeo realmente haya pasado por algo similar ni ligeramente parecido por lo que pasó José. Pero a pesar de la distancia en la que nos podamos encontrar con esta historia, espero que todos los que me estéis escuchando, lo que me estéis viendo, podamos extraer y aceptar este principio de que el amor fiel se entrega a pesar de los fallos y de los errores. En segundo lugar, me gustaría comentar otra característica sobre el amor fiel, y es que el amor fiel se entrega en lo cotidiano. Un amor fiel es un amor que dedica tiempo a los demás, que dedica una persona que practica este amor fiel, tiene tiempo para perder con aquellos a los que ama, y decide activamente invertir tiempo con esas personas para estar con ellos sin tener nada que hacer. A veces pienso que vivimos en un momento en el que ya no practicamos esto, o lo practicamos muy poco. Cuando quedamos con amigos, o cuando estamos en familia, en casa, y especialmente si estamos activos en el ministerio en la iglesia, parece que siempre hay cosas que hacer. Parece que siempre que quedamos, o que siempre que nos vemos, tenemos cosas que hacer y tenemos que estar haciendo cosas.
tenemos que estar haciendo algo en concreto. Y si no, aprovechamos que hemos quedado para hacer algo en concreto, pues ya sea para la iglesia o en casa o lo que sea, ¿no? Pero pocas veces creo que nos dedicamos este tiempo unos a otros para sencillamente tomar un café, tomar un refresco y charlar. Y charlar y no hacer nada más, sin tener nada que hacer, compartiendo lo cotidiano de la vida. Y creo que esto puede ser un problema también en las parejas. Hay veces que me he dado cuenta que Rebeca y yo siempre estamos haciendo cosas. Y cuando no es por separado, es los dos juntos. Y está genial, oye, y agradezco mucho que tengamos cosas en común y podamos hacer cosas juntos. Porque hay muchas cosas para hacer, hay muchas películas y muchas series que ver, hay muchos libros que leer, hay muchas canciones que tocar y que cantar. Y es fantástico. Pero me acuerdo cuando antes de que empezáramos a salir, que nos estábamos conociendo y ya nos empezábamos a gustar, o cuando ya estábamos saliendo, ya éramos novios y antes de casarnos, me acuerdo de que quedábamos un montón de tardes y tardes y tardes para sencillamente pasear y hablar, y estar charlando y hacer el tonto y reírnos y charlar y conocernos y dejar que la vida pase entre los dos, pasar el rato. Y me doy cuenta que tenemos que luchar, especialmente yo, tengo que luchar por este terreno que he perdido. Ahora que convivimos, que tenemos que tenemos las mismas metas, que estamos más unidos que nunca, creo que debemos buscar esos tiempos de estar estirados en el sofá, sin tener nada que hacer, sin buscar nada para hacer, más que estar el uno con el otro charlando y explicándonos cómo estamos. Regalarnos fidelidad en lo cotidiano y demostrarnos así el amor que tenemos el uno por el otro. En la sencillez de una conversación intrascendente o en la complejidad de una conversación realmente profunda, pero sencillamente demostrarnos fidelidad en lo cotidiano. Pasar tiempo juntos da como resultado fidelidad mutua. Y pensando en esto, me venía a la mente la historia de Ruth. Ruth era una chica moabita. También es una historia del Antiguo Testamento. Ruth era una chica moabita que se casó con el hijo de una mujer judía que había ido a vivir a Moab en momentos de escasez. Esta mujer se llamaba Noemí. Y bueno, por circunstancias, tanto Noemí como Ruth quedaron viudas. Noemí perdió a su marido y Ruth también. Y pasado un tiempo, Noemí decidió volver a su tierra, volver a Judá, y le dio permiso a Ruth para que se buscara otro marido, para que pudiera rehacer su vida, para que pudiera casarse, para que pudiera continuar adelante. Y Ruth se negó, y Ruth quiso quedarse con Noemí, quiso seguirla y pronunció ya una frase que también se ha hecho súper conocida, un texto muy muy conocido que dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Ruth renunció a sus costumbres, a su religión, a su familia, a la posibilidad de volver a casarse por amor a su suegra Noemí. Y si esto no es una muestra de fidelidad, que venga alguien y que me lo explique, porque es una pasada. Me para a pensar cuántas horas llegarían a pasar esta suegra y esta nuera en su casa, juntas, haciendo cosas y sin hacer nada, sencillamente hablando. Y veo una relación preciosa construida, una relación muy especial que se formó en ese hogar, en ese tiempo pasándolo juntas. Y quiero animarte a que puedas buscar pasar esos tiempos en los que no tengas nada que hacer, ya sea con tu familia en estos momentos o con tus amigos, ahora que ya podemos quedar en una cafetería o ir a una terraza, pues poder pasar
esos tiempos también de tranquilidad, de no tener que hacer nada y sencillamente charlar y pasar la vida juntos y estar en lo cotidiano creando fidelidad los unos con los otros y demostrándonos que nuestro amor, que el amor que nos une es un amor fiel. El amor fiel se entrega en lo cotidiano. Por último, me gustaría hablar de una tercera característica de este amor fiel. Y es que el amor fiel se entrega sin esperar nada a cambio. Este es un punto del que hablé hace unos domingos, cuando hablé de la amistad. Era de los primeros domingos de confinamiento, si no recuerdo mal. Y me arriesgo a ser repetitivo, pero creo que es algo muy importante. Y nadie me podrá decir que si le hago un favor a alguien esperando que me dé algo a cambio, eso es amor o fidelidad. No, no es así. Tomás de Aquino dijo: amamos a alguien cuando queremos el bien para él. Si en cambio intentamos sacar provecho del otro porque nos agrada o nos es útil para algo, entonces propiamente no lo amamos, lo deseamos. Y me ha hecho pensar esta frase, la verdad es que me ha hecho reflexionar bastante esta frase. La persona que realmente ama con fidelidad a otro no espera nada a cambio, pero es que creo que ni siquiera espera ser correspondido. Y esto me resulta contra natura. Nuestra naturaleza caída nos lleva a querer siempre sacar algo a cambio, porque nos gusta alimentar nuestro ego y porque nos gusta estar bien, nos gusta estar cómodos, nos gusta sacar provecho. A lo mejor no con maldad, pero nos gusta sacar provecho de las cosas, o al menos tener algo a cambio. Pero Jesús nos anima a romper con esta regla que el pecado ha creado en nuestro ser y vivir según la naturaleza que Él nos dio en un principio. Hay un momento en el que Jesús, en el Evangelio de Lucas, pronuncia unas palabras que ya han llegado a ser célebres, que incluso sin ser cristiano probablemente hayas escuchado, que son: si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele la otra. Esto es un discurso súper conocido de Jesús. Y en este mismo discurso, Jesús argumenta a favor de la idea de amar a aquellos que no nos aman. Porque dice que amar a los que nos aman no tiene ningún mérito, que eso lo puede hacer cualquiera, que eso no tiene ningún rasgo distintivo, que lo realmente importante, lo realmente difícil, lo realmente retador es amar a nuestros enemigos, es amar a los que nos odian. Eso sí que tiene mérito. Y en este argumento llega a pronunciar esta frase: prestad sin esperar nada a cambio. Y aquí es donde Jesús rompe el molde, porque con una ironía finísima, porque Jesús era un hombre muy irónico, después de decir esta frase, Jesús ofrece una recompensa. Y la recompensa es que al hacer esto nos pareceremos más a Dios, porque dice literalmente, nos pareceremos más a Dios, que es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Fíjate qué brutal. Al entregar amor sin esperar nada a cambio, realmente sí recibimos algo a cambio, que es ser más como nuestro Padre Celestial. Y dime si hay alguien más fiel que Dios. Hemos hablado de José, un hombre que amó con fidelidad a sus hermanos, a pesar de que lo vendieron como un esclavo. Pero déjame recordarte que Dios nos amó con una fidelidad tan extrema que aun sabiendo que no solo le fallaríamos y nos alejaríamos de Él desde casi el principio de la historia, sino que además lo ridiculizaríamos, históricamente preferiríamos vivir una vida mediocre en comparación con la vida que Él nos propone, sino que además, pudiendo ser libres, viviendo con Él,
preferiríamos escoger vivir esclavizados en el pecado. A pesar de que nosotros somos así, Dios nos ha amado y ha sido fiel con nosotros, y Él es fiel con nosotros. Hemos hablado de Ruth, una chica que decidió dejar todo su pasado y la posibilidad de un futuro atrás por el amor fiel que tenía por su suegra Noemí, un amor que fue cultivado en lo cotidiano, en la vida diaria, en su hogar. Pero déjame explicarte que Dios nos ama tanto que no quiere esperar al final de este mundo, al final de los tiempos, para estar con nosotros. Dios, en forma del Espíritu Santo, ha venido a vivir en nosotros, en nuestro interior, a vivir con nosotros, para demostrarnos que Él es fiel con nosotros, que no nos abandona y que Él está en lo cotidiano. Está siempre, siempre con nosotros, siempre presente. Y por último, Jesús nos ama de una manera tan fiel, que se entregó y decidió morir en nuestro lugar sin merecerlo, siendo nosotros quien lo merecíamos, y además sin esperar nada a cambio. Las tres personas de la Trinidad, las tres personas de Dios, demostrándonos cómo es ese amor fiel que diseñaron en el principio, cómo es ese amor que tiene como característica la fidelidad. Un amor que se entrega a pesar de los fallos que nosotros podamos hacer o que puedan hacer hacia nosotros. Un amor que se entrega en lo cotidiano y un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque es importante que trabajemos en esa fidelidad que se cultiva en lo íntimo, que se cultiva en lo cotidiano, en el no tener nada que hacer y sencillamente charlar y pasar tiempo juntos. Ese amor que demuestra la fidelidad porque perdona, porque es capaz de rehacer lo que se ha destruido, porque es un amor que es tan fiel, que sigue adelante a pesar de los fallos. Y gracias, Señor, porque tenemos un amor que también demuestra que es fiel cuando da sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor, porque es una enseñanza muy útil para nuestra vida, porque es una enseñanza que queremos practicar en nuestro día a día. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a grabar esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ponerla en práctica en estos tiempos con nuestra familia y también con aquellos amigos a los que podamos ir viendo en nuestros lugares de trabajo. Señor, que tú nos des la visión y la capacidad para no olvidarlo, para no olvidar el mensaje de tu palabra que hemos recibido. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Familia, estoy súper contenta porque pasamos un domingo especial, todos unidos, y espero que tengan una excelente semana y que el Señor nos bendiga mucho. Nos vemos pronto.